ya terminaste el colegio y estás pensando postular a la universidad, el contenido de este video te será de mucha ayuda, ya que encontrarás la resolución de la separata del Centro Preuniversitario de la UNAS, el cual empezaremos con el área de aritmética, con el primer tema de lógica proposicional 1. Entonces vamos a iniciar con el primer ejercicio. ¿Cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Aquí debemos tener en cuenta algo muy importante, que una proposición lógica es aquel enunciado que se puede decir con certeza si es verdadero o es falso. Por ejemplo, dice, Atahualpa fundó Roma. Esto yo puedo decir, esto es falso. Entonces, es una proposición. 2 más 3 igual a 6. Esto es falso. Yo puedo decir entonces que es una proposición. Buenos días es un saludo. No puedo decir si es verdadero o es falso. Entonces, esto no es una proposición. Por favor, pásame la toalla, un pedido, que tampoco puedo decir yo es verdadero o es falso. Entonces, no es una proposición. Las matemáticas son divertidas, depende de las personas, ¿no? Si para algunos es divertida, para otros no es divertida. Entonces, esto es un enunciado abierto, el cual no es una proposición lógica. Aquí tenemos una inecuación. Si observamos, nos damos cuenta que esta inecuación depende del valor de x. Por ejemplo, si x es 0, esto sería falso. Si x es 20, esto sería verdadero. Entonces, depende del valor de x. Por lo tanto, no es una proposición lógica, es un enunciado abierto. Cajamarca es la capital del Perú. Yo puedo decir que esto es falso, ¿no? Entonces, esto sí es una proposición lógica. Entonces, ¿cuántas proposiciones lógicas hay? Hay 3. La respuesta sería la C. Bueno, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, número 5. Dadas las siguientes proposiciones, P, Q, R, vamos a simbolizar todo este enunciado, para el cual debemos tener en cuenta que las proposiciones, igual que las oraciones, están unidas por conectores. En este caso son 5. La conjunción, que está representado por este símbolo, que significa y, la disyunción por este, que significa o, la condicional por esta flechita, que significa entonces, la bicondicional por la doble flecha, que significa sí y solo sí, y la disyunción exclusiva por ese triangulito, que significa o P o Q. Algo más, debemos tener en cuenta también la negación. Por ejemplo, si la proposición P lo niego, se pone una rayita. Por ejemplo, si P es la proposición P es verdadera, ¿no? Su negación será falsa, y si es falsa, su negación será verdadera. Ahora vamos a resolver con esto este problema. Dice, Ulises no se levanta temprano. Si nos damos cuenta, aquí la proposición dice Ulises se levanta temprano, que es P, pero aquí lo está negando, dice no se levanta temprano. Entonces lo podemos escribir así. Luego viene el conector y. Nosotros ya vimos que esta es la conjunción que se representa con este símbolo, así. Luego dice, no compra pan. Nosotros vemos acá que Ulises compra pan y es Q, pero acá dice no compra pan. Entonces se está negando. Luego observamos que viene una coma. Eso significa un paréntesis, una pausa. Luego viene otro conector que dice sí y solo sí. Ese es el conector de la bicondicional, que es doble flecha. No va al colegio. Acá dice Ulises va al colegio. Es R. Lo está negando, no va al colegio. Entonces, ¿cómo se escribiría? Así. Nos damos cuenta que la respuesta vendría a ser la E. Bueno, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio de la separata, que es el número 2. Para poder resolver este ejercicio y todo lo demás que viene ya, porque todos los ejercicios son similares a esto, lo que debo de dominar es las tablas de verdades. Si yo no domino las tablas de verdades, no voy a poder resolver ningún ejercicio de este tema. Entonces, esto es fundamental. Por ejemplo, en la conjunción, es decir, en la y, ¿qué debo observar, por ejemplo? Si ambas proposiciones son verdaderas, ¿qué va a resultar? Va a resultar verdadera. Todo lo demás, falso. En la disyunción, cuando ambas proposiciones son falsas, ¿qué resulta? Falso. Después, todo lo demás es falso. En la condicional, mire, solamente resulta falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Después, todo lo demás, ¿qué es? Es verdadero. Ya está. La bicondicional, eh, me doy cuenta que cuando son igualitos, son iguales, verdadero, verdadero, falso, falso, resulta que resulta verdadero. En cambio, en la disyunción exclusiva ocurre lo contrario, miren, ve. Cuando son igualitos, ¿qué ocurre? Resulta falso, falso. A ver, aquí le vamos a aplicar. Eh, Aquí el problema nos da dos premisas.
y nos pide a calcular el valor de verdad de estos tres incisos, ¿no? Es decir, si todo esto es verdadero, ¿no? O es falso. Para el cual debo yo de analizar estas premisas. Por ejemplo, voy a analizar esta premisa que es esta de acá, lo voy a analizar para que vean cómo funciona. Miren acá me dice, Q, entonces R resulta falso. Y yo ya debo saber que en el entonces, para que resulte falso, ¿qué debe ocurrir? Debe ser la primera verdadera y la segunda falso. No hay vuelta que dar. De esa manera, yo ya encontré el valor de Q y el valor de R. Ahora en la siguiente premisa, miren, en la siguiente premisa que está acá, me dice, por ejemplo, eh, P y Q resulta falso. Pero yo ya tengo el valor de Q, entonces reemplazo el valor de Q, que es verdadero, y aquí empiezo a analizar. ¿Qué valor debe tomar P para que se cumpla esto? Si yo digo, por ejemplo, P tiene dos opciones, verdadero o falso. Entonces yo digo puede ser verdadero. Entonces yo recuerdo mi tabla de verdad que dice que verdadero y verdadero, ¿qué resulta? Resulta verdadero. Entonces no puede ser verdadero esto, porque me dice ya la condición que debe ser falso. Entonces, por lógica, P debe ser, P debe ser falso. De esa manera ya encontré los valores de las tres proposiciones. Con esto, simplemente voy a reemplazar en estas premisas y poder determinar si son verdaderas o son falsas. A ver, observemos cómo funciona esto. Miren, vamos a resolver el primer inciso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya les dije, lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores. Por ejemplo, P, ¿cuánto vale? P vale falso. Perdón, es falso también. Entonces, como estamos en el entonces, que debemos de recordar la tabla de verdad. En el entonces, en la condicional, solamente resulta falso cuando es verdadero o falso. Todo lo demás es verdadero. Entonces, acá me va a resultar verdadero. Q equivale a verdad, ¿no? Copiamos igual. R es falso y Q es verdadero. Como estamos en la O, aquí debemos de recordar la tabla de verdad que dice que solamente resulta falso cuando ambos son falsos. Como acá ambos no son falsos, entonces esto va a dar una verdad. Ahora resolvemos esto. Estamos en el I. En el I. Ambos son verdaderos. ¿Qué resulta ahí? Verdadero. Ahora estamos en la condicional. En la condicional, recordemos que cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, solo ahí resulta falso. Todo lo demás es verdadero. Entonces, el primer inciso es verdadero. Ahora vamos a resolver el siguiente inciso, que es el inciso 2, ¿no? De igual manera, reemplazamos P equivale a falso, Q a verdadero. Como estamos en el entonces, recordemos que solamente acá es falso cuando es verdadero o falso. Entonces acá va a ser verdadero. Ahora aquí, Q es verdadero. Acá está negándose. Si Q es verdadero y se está negando, entonces esto es falso. Y estamos en el entonces, verdadero o falso. Es la única condición que aquí resulta que falso, ¿no? Recordemos, siempre en nuestra tabla de verdad. Acá está. Estamos en la I. Aquí solamente resulta verdadero cuando ambos son verdaderos. Ahí está. Cuando ambos son verdaderos, resulta verdadero. Todo lo demás es falso. Entonces acá es falso. Entonces, la premisa 2 es falso. Ahora vamos a resolver la premisa 3, la última. Ahí está. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es, de igual manera, reemplazar. Por ejemplo, P es falso. R es falso. ¿Qué resulta de esto? Como estamos en la I, en la I solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. Entonces, esto es falso. Q es verdadero. Acá también reemplazamos P es falso y Q es verdadero. ¿Qué resulta de esto? Falso, verdadero. En la condicional, esto resulta verdadero, porque solamente es falso cuando es verdadero o falso. Aquí estamos en la O. En la O solamente debemos recordar que resulta falso cuando ambos son falsos. Pero aquí son diferentes, entonces esto es verdadero. Ahora estamos en la
bicondicional. En la bicondicional recordemos, según nuestra tabla de verdad, cuando son iguales, ¿qué resulta? Resulta verdadero. Y acá son iguales y esto resulta verdadero. Entonces, este es verdadero. La respuesta sería la E. Y es así, mi estimado amigo, cómo se usa la tabla de verdad para resolver este tema. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal. Ya estaremos subiendo el video parte 2, resolviendo los más ejercicios de esta separada.